El eco de las últimas revelaciones aún parecía suspendido en el aire de Valle Salvaje, como si cada rincón del palacio se resistiera a absorber del todo la magnitud de lo ocurrido. Rafael permanecía solo en su despacho, con la mirada fija en un punto indefinido, incapaz de ordenar los pensamientos que se agolpaban en su mente con una violencia silenciosa. No era solo la traición, ni siquiera el engaño prolongado de su padre y de Victoria. Era la sensación mucho más profunda de que todo aquello que había sostenido su identidad comenzaba a resquebrajarse sin remedio. Había pasado años intentando mantener un delicado equilibrio entre el honor que le exigía su apellido y la justicia que le dictaba su conciencia, pero ahora esa línea se desdibujaba por completo. La revelación de que Dámaso no solo seguía vivo, sino que además era el legítimo esposo de Victoria, ya había sacudido los cimientos de su mundo. Sin embargo, lo que aún ignoraba, y que estaba a punto de descubrir, terminaría por romperlo definitivamente. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Benigna avanzaba con paso lento pero firme, como si cada movimiento estuviera medido con precisión. Su mente, lejos de la confusión que dominaba a otros, trabajaba con una claridad inquietante. Había retirado el bebedizo a Matilde no por compasión, sino porque sabía que la joven, sin la influencia de aquella sustancia, se convertiría en una fuente invaluable de información. Y en Valle Salvaje, la información era siempre la moneda más peligrosa. Matilde, por su parte, comenzaba a recuperar una lucidez que hacía tiempo le había sido arrebatada. Sentada junto a la ventana, con las manos entrelazadas en un gesto que delataba su fragilidad, observaba el horizonte con una mezcla de miedo y resignación. No sabía exactamente qué buscaba Benigna en sus palabras, pero intuía que cualquier respuesta podría arrastrarla a un nuevo abismo. Cuando finalmente la curandera se sentó frente a ella, el silencio que se instaló entre ambas no fue incómodo, sino denso, cargado de expectativas. Benigna no necesitó alzar la voz ni recurrir a amenazas. Su forma de preguntar era casi maternal, pero detrás de cada palabra había una intención afilada. Matilde tardó en responder, como si cada recuerdo le pesara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Gaspar. Su nombre flotó entre ambas como un espectro que ninguna de las dos podía ignorar. La joven no solo confirmó aquello que Benigna sospechaba, sino que añadió un matiz que transformaba por completo la percepción de su pasado. Su difunto marido no era un hombre cualquiera, sino hijo de Victoria. Aquella revelación, pronunciada casi en un susurro, tenía el poder de alterar el equilibrio de muchas piezas en el tablero. Mientras tanto, en la casa grande, Bárbara no lograba desprenderse de una inquietud que crecía con cada instante. Había aprendido a desconfiar de los silencios demasiado prolongados y de las sonrisas que ocultaban más de lo que mostraban. Y en ese momento, Victoria representaba exactamente eso. Una calma que no encajaba con la tormenta que debería haber desatado la verdad sobre Dámaso. Sentada frente a su tía, Bárbara trataba de encontrar en su expresión alguna grieta que le permitiera entender qué se estaba gestando en su interior. Pero Victoria, con la elegancia fría que la caracterizaba, se mantenía imperturbable. No negaba la gravedad de la situación, pero tampoco mostraba el menor signo de debilidad. Aquello, lejos de tranquilizar a la joven, la sumía en una inquietud aún mayor. Porque Bárbara conocía bien a su tía. Sabía que cuando Victoria parecía más serena, era precisamente cuando estaba tomando decisiones más peligrosas. En paralelo, Rafael continuaba enfrentándose a una realidad que no lograba aceptar. La conversación con su padre había dejado en él una herida abierta, una mezcla de rabia y decepción que se extendía como un veneno lento. No podía comprender cómo José Luis había permitido que toda aquella mentira se sostuviera durante tanto tiempo, ni mucho menos cómo había sido capaz de convertirse en cómplice de una farsa que ahora amenazaba con destruirlo todo. Cada palabra que había pronunciado frente a él resonaba ahora en su mente con una intensidad insoportable. Había acusado a su padre de arrastrar a toda la familia hacia un juicio moral del que difícilmente podrían salir indemnes, y en el fondo sabía que no se equivocaba. Lo que estaba en juego ya no era solo el honor de los Gálvez de Aguirre, sino algo mucho más profundo: la legitimidad de su historia, la verdad sobre quiénes eran realmente. Por su parte, don Hernando, observador incansable de las tensiones que se desarrollaban en el valle, no tardó en formarse una opinión sobre lo ocurrido. Para él, no había duda. Todo aquello llevaba la firma de Dámaso. No se trataba de una casualidad ni de un descubrimiento fortuito, sino de un movimiento cuidadosamente calculado, ejecutado con la precisión de quien conoce demasiado bien las debilidades de sus enemigos. Y si Dámaso había sido capaz de orquestar semejante revelación,
era evidente que no actuaba solo. Victoria, en su opinión, no solo estaba implicada, sino que era pieza clave en aquella jugada. La confianza que una vez pudo depositar en ella se desmoronaba ahora ante la evidencia de que su lealtad siempre había estado condicionada por intereses más oscuros. Mientras tanto, en la casa pequeña, Atanasio tomaba una decisión que, aunque aparentemente simple, tendría consecuencias imprevisibles. Retener a Benigna no era un acto impulsivo, sino una estrategia. Sabía que la curandera poseía conocimientos que podían resultar decisivos en los acontecimientos que estaban por venir, y no estaba dispuesto a permitir que se alejara sin haber extraído todo lo que pudiera ofrecer. La tensión entre ambos era palpable, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder. Benigna, lejos de sentirse intimidada, aceptó la situación con una serenidad que resultaba inquietante. Había aprendido a sobrevivir en entornos mucho más hostiles, y sabía que, en ocasiones, permanecer cerca del peligro era la mejor forma de controlarlo. En ese mismo instante, Luisa avanzaba por los pasillos con una determinación que contrastaba con la incertidumbre que dominaba a otros. Su visita a María no respondía solo a un gesto de afecto, sino a una sospecha que llevaba tiempo gestándose en su interior. Había algo en la actitud de Rosalía que no terminaba de encajar, algo que despertaba en ella una desconfianza difícil de ignorar. Cuando finalmente se encontró frente a la pequeña, lo que más le llamó la atención no fue la presencia de la niña, sino la forma en que Rosalía la sostenía. No era solo cuidado, era una especie de apego casi obsesivo, como si cada instante en que la tenía en brazos fuera una oportunidad que no estaba dispuesta a ceder. Aquella impresión, lejos de disiparse, se intensificó con cada gesto, con cada mirada esquiva. Luisa comprendió entonces que no se trataba de una simple intuición. Había algo más profundo, algo que Rosalía estaba intentando ocultar con desesperación. Sin perder tiempo, buscó a Bárbara para compartir sus inquietudes. La conversación entre ambas no fue larga, pero sí reveladora, porque al escucharla, Bárbara no solo confirmó sus sospechas, sino que reconoció haber percibido la misma extrañeza en otras ocasiones. Aquella coincidencia no podía ser ignorada. En otro rincón del palacio, Martín no lograba contener la frustración que lo consumía. La noticia del inminente matrimonio de Francisco con Pepa había despertado en él una reacción que no conseguía disimular. No era solo celos ni resentimiento, era la sensación de estar perdiendo algo que, aunque nunca había sido suyo, había llegado a considerar cercano. Amadeo, ajeno a la profundidad de aquel conflicto, no hizo más que avivar la herida con sus palabras. Martín, incapaz de gestionar aquella mezcla de emociones, se dejó llevar por una rabia contenida que comenzaba a manifestarse de forma cada vez más evidente. Mientras tanto, Francisco se preparaba para dar un paso que cambiaría su vida. Había decidido pedir la mano de Pepa, convencido de que era el momento de formalizar aquello que llevaba tiempo sintiendo. Sin embargo, lo que él interpretaba como un gesto de amor, para Pepa parecía ser el inicio de una inquietud mucho más profunda. Porque la joven, lejos de mostrar la alegría que cabría esperar, reaccionó con una tensión que no pasó desapercibida. Había en su mirada una sombra de temor, como si esperara escuchar algo muy distinto, algo que no se atrevía a nombrar pero que condicionaba cada uno de sus gestos. Y así, entre secretos que comenzaban a aflorar y decisiones que amenazaban con alterar el destino de todos, el valle se preparaba sin saberlo para un golpe que lo cambiaría todo. Porque en ese mismo instante, Enriqueta avanzaba hacia el despacho de Rafael, decidida a jugar su última carta. Lo que estaba a punto de revelarle no solo afectaría al duque, sino que abriría una grieta imposible de cerrar en el corazón de su familia. La puerta del despacho se cerró con un leve crujido que, en aquel momento, resonó como un presagio inevitable. Rafael apenas tuvo tiempo de levantar la vista cuando Enriqueta entró con paso decidido, sin pedir permiso, sin mostrar el más mínimo atisbo de duda. Había en su actitud una firmeza que no admitía interrupciones, como si cada segundo que pasara fuera un obstáculo para lo que estaba a punto de decir. El duque, aún atrapado en el torbellino de pensamientos que lo consumía desde la mañana, no pudo evitar fruncir el ceño ante aquella irrupción. Pero bastó con observar el brillo inusual en los ojos de su tía para comprender que no se trataba de una visita cualquiera. Aquella mujer no venía a negociar, ni a discutir, venía a destruir. Durante unos instantes, el silencio se instaló entre ambos como un campo minado. Rafael percibía que algo definitivo estaba a punto de ocurrir, pero no lograba anticipar la magnitud del golpe. Su mente, agotada por las revelaciones previas,
no estaba preparada para lo que estaba a punto de escuchar. Enriqueta no se apresuró, se tomó el tiempo necesario para recorrer la estancia con la mirada, como si quisiera asegurarse de que cada objeto, cada rincón, fuera testigo de lo que estaba a punto de decir. Luego, con una calma que contrastaba con la violencia de sus palabras, se dirigió directamente a él. No hubo rodeos, no hubo suavidad. La verdad cayó sobre Rafael con una crudeza imposible de amortiguar. Alejo había asesinado a Domingo. Durante un instante, el mundo pareció detenerse. Rafael no reaccionó de inmediato. Su cuerpo permaneció inmóvil, como si la mente se negara a procesar aquella información. La palabra, asesinato, reverberaba en su interior con una intensidad insoportable, deshaciendo de un solo golpe cualquier intento de sostener la imagen que tenía de su hermano. Porque Alejo no era un extraño, no era un enemigo, era su sangre. El silencio que siguió no fue vacío, sino denso, pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto irrespirable. Rafael sintió un nudo en la garganta, una mezcla de incredulidad y rechazo que le impedía articular palabra alguna. Su mente buscaba una explicación, una grieta en aquella afirmación que le permitiera negarla, pero no la encontraba. Enriqueta, consciente del efecto de sus palabras, no añadió nada más de inmediato. Dejó que el impacto se expandiera, que la verdad hiciera su trabajo destructivo. Sabía que no necesitaba convencerlo. Bastaba con que la duda se instalara en él para que el daño fuera irreversible. Rafael finalmente reaccionó, pero lo hizo de forma contenida, como si cada gesto estuviera reprimido por una fuerza invisible. Negó con la cabeza, no como un gesto consciente, sino como un reflejo instintivo, casi infantil. No podía aceptar aquello, no quería aceptarlo. Pero en el fondo, algo dentro de él comenzaba a encajar piezas que hasta ese momento habían permanecido dispersas. La tensión constante de Alejo, sus silencios, su forma de evitar ciertas conversaciones, todo adquiría ahora un significado distinto, inquietante, imposible de ignorar. La mirada de Rafael se endureció, no contra Enriqueta, sino contra sí mismo. Porque comprendió que no había sabido ver lo que tenía delante, que había elegido no ver. Mientras tanto, Enriqueta continuó hablando, no para justificar, sino para reforzar la inevitabilidad de lo que estaba revelando. No había en su tono compasión alguna, sino una especie de satisfacción contenida. Aquella verdad no solo destruía a Rafael, también debilitaba a toda la familia Gálvez de Aguirre, y eso era exactamente lo que ella necesitaba. La mención de Domingo no era casual. No se trataba únicamente de un crimen, sino de todo lo que ese nombre arrastraba consigo. Abusos, secretos, mentiras enterradas durante demasiado tiempo. Y ahora, todo eso emergía de golpe, sin posibilidad de ser contenido. Rafael sintió entonces que algo dentro de él se quebraba definitivamente. No era solo la imagen de su hermano la que se desmoronaba, sino la estructura completa de su familia. Porque si Alejo había sido capaz de matar, ¿qué más había sido ocultado? ¿Cuántas verdades seguían enterradas bajo el peso de las conveniencias? En ese mismo instante, en la casa pequeña, Atanasio permanecía atento a cada movimiento de Benigna. La había retenido físicamente, pero lo que realmente le interesaba no era su presencia, sino su conocimiento. Sabía que la curandera estaba más implicada en los acontecimientos de lo que parecía, y no estaba dispuesto a permitir que escapara antes de haber obtenido respuestas. Benigna, sin embargo, no mostraba resistencia. Había en su actitud una calma inquietante, como si aceptara aquella situación no como una imposición, sino como una oportunidad. Observaba a Atanasio con una mezcla de curiosidad y prudencia, consciente de que aquel hombre no era tan simple como aparentaba. Su atención, no obstante, seguía centrada en Matilde. La joven, cada vez más consciente de su entorno, comenzaba a reconstruir su memoria como quien recompone un espejo roto. Cada fragmento que recuperaba traía consigo no solo recuerdos, sino emociones que creía enterradas. Gaspar volvía a su mente una y otra vez, no como un simple marido, sino como una figura compleja, llena de sombras que ahora comenzaban a hacerse visibles. La revelación de su vínculo con Victoria no solo alteraba su percepción del pasado, sino que la situaba en una posición peligrosa dentro de la red de secretos del Valle. Porque conocer la verdad, en Valle Salvaje, nunca era un privilegio, era una condena. Mientras tanto, en la casa grande, Bárbara no lograba apartar de su mente la imagen de Rosalía con la niña en brazos. Aquella escena, aparentemente inocente,
había dejado en ella una sensación difícil de explicar. No era miedo, ni siquiera desconfianza pura, era algo más profundo, una intuición que se negaba a ser ignorada. Al compartir sus inquietudes con Luisa, encontró no solo comprensión, sino confirmación. Ambas habían percibido lo mismo. Una resistencia inexplicable, una forma de aferrarse a la pequeña María que iba más allá del cuidado habitual. Aquella coincidencia no podía ser casual. Bárbara comenzó a observar a Rosalía con mayor atención, analizando cada gesto, cada mirada. Y cuanto más lo hacía, más evidente se volvía la anomalía. Había en la forma en que la criada se relacionaba con la niña una intensidad que no encajaba con su posición, como si existiera un vínculo oculto que aún no había sido revelado. Ese pensamiento, aunque todavía difuso, comenzó a tomar forma en su mente. Porque en Valle Salvaje, los vínculos ocultos siempre terminaban saliendo a la luz. Y cuando lo hacían, rara vez lo hacían sin consecuencias. En paralelo, Francisco se encontraba en una encrucijada emocional que no había previsto. Había preparado con cuidado el momento en que pediría la mano de Pepa, convencido de que aquel gesto sería recibido con alegría. Sin embargo, la reacción de la joven había sido todo lo contrario. El desconcierto que vio en su rostro no solo lo descolocó, sino que sembró en él una duda que no lograba disipar. ¿Qué esperaba realmente Pepa? ¿Qué era aquello que temía escuchar? La tensión entre ambos no era visible para los demás, pero crecía de forma silenciosa, como una grieta que se abre sin hacer ruido pero que termina por derrumbarlo todo. Y mientras esas pequeñas fracturas comenzaban a extenderse por distintos rincones del valle, Rafael permanecía en su despacho, aún enfrentándose a la verdad que acababa de recibir. No gritó, no se dejó llevar por la ira. Pero algo en su interior se transformó de manera irreversible. Porque por primera vez, no se trataba de una sospecha, ni de un rumor. Era una certeza, una verdad que lo obligaba a elegir entre la lealtad a su familia y la fidelidad a sus propios principios. Y esa elección, lo sabía, no tendría vuelta atrás. El peso de la revelación no desapareció con el paso de los minutos, sino que se asentó en Rafael como una presencia constante, una sombra que lo acompañaba incluso cuando intentaba distraerse con asuntos prácticos. No era capaz de desligarse de la imagen de Alejo, no como el hermano que había conocido, sino como alguien que había cruzado una línea de la que no existía retorno. Aquella dualidad le resultaba insoportable, porque implicaba aceptar que la sangre que compartían estaba manchada por un crimen que ya no podía ocultarse ni justificarse. A medida que la noticia comenzaba a expandirse de forma silenciosa, como ocurre con los secretos que encuentran grietas inevitables por donde filtrarse, el ambiente en la casa grande se transformaba de manera casi imperceptible, pero profunda. No había gritos ni acusaciones abiertas, sin embargo, cada mirada, cada gesto contenido, evidenciaba que algo se había roto en el equilibrio que hasta entonces había sostenido a la familia. Rafael percibía esa tensión en cada rincón, como si el propio edificio respirara con dificultad. Por su parte, José Luis mantenía una actitud que oscilaba entre la firmeza y la negación, intentando sostener una autoridad que comenzaba a tambalearse frente a la acumulación de verdades incómodas. Sabía que la acusación contra Alejo no era una simple insinuación, sino una amenaza directa contra el prestigio de su linaje, y por ello se aferraba a la idea de controlar la narrativa antes de que ésta escapara definitivamente de sus manos. Sin embargo, esa estrategia, basada en el silencio y la intimidación, ya no resultaba tan efectiva como en el pasado. Rafael, en contraste, no encontraba consuelo en el control ni en la negación. Su conflicto no era estratégico, sino moral. Comprendía que aceptar la verdad implicaba asumir consecuencias devastadoras, pero negarla lo convertiría en cómplice de una mentira que ya había causado demasiado daño. Ese dilema lo paralizaba, porque cualquier decisión que tomara implicaría traicionar una parte esencial de sí mismo. Mientras caminaba por los pasillos, sentía que cada paso lo alejaba un poco más de la certeza que alguna vez había tenido sobre quién era. Al mismo tiempo, en la casa pequeña, la situación comenzaba a adquirir una dimensión diferente, menos visible pero igualmente decisiva. Atanasio no solo vigilaba a Benigna, sino que también observaba con atención cada reacción de Matilde, como si intentara anticipar el momento en que la joven pudiera convertirse en un factor desestabilizador. La fragilidad que había mostrado durante tanto tiempo comenzaba a transformarse en algo distinto, una lucidez que no siempre era cómoda para quienes la rodeaban. Matilde, liberada progresivamente de la influencia del bebedizo,
empezaba a conectar recuerdos que antes aparecían fragmentados, sin coherencia aparente. Esa reconstrucción de su pasado no se producía de manera lineal, sino como destellos que surgían en momentos inesperados, obligándola a reinterpretar todo aquello que había vivido junto a Gaspar. La revelación de su origen, como hijo de Victoria, no solo alteraba la imagen que tenía de su matrimonio, sino que la colocaba en una posición incómoda dentro del entramado de secretos que dominaban el valle. Benigna, consciente de ese proceso, no intervenía de forma brusca, sino que se mantenía en un segundo plano, permitiendo que la joven avanzara por sí misma hacia las conclusiones necesarias. Su interés no era únicamente comprender el pasado, sino prever cómo ese conocimiento podría influir en los acontecimientos futuros. Porque en Valle Salvaje, cada verdad descubierta generaba nuevas tensiones, nuevos conflictos que podían alterar el curso de las decisiones. Mientras tanto, Luisa no lograba desprenderse de la inquietud que le había provocado su encuentro con Rosalía. Aquella sensación persistente, difícil de explicar, se intensificaba con cada recuerdo, con cada gesto que había observado en la criada. No se trataba solo de una actitud protectora hacia la niña, sino de algo más profundo, casi instintivo, que desafiaba las normas establecidas. La conversación con Bárbara había reforzado esa percepción, convirtiendo una intuición en una sospecha compartida. Ambas comenzaron a observar a Rosalía con una atención renovada, analizando detalles que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que evitaba separarse de la pequeña, la tensión que mostraba cuando alguien intentaba acercarse demasiado, todo apuntaba hacia una realidad que aún no lograban definir, pero que sin duda existía. Ese tipo de sospechas, en un entorno como el de Valle Salvaje, no podían permanecer aisladas durante mucho tiempo. Bastaba con que una tercera persona percibiera la misma anomalía para que el rumor comenzara a tomar forma, extendiéndose como una sombra difícil de contener. Luisa, consciente de ello, decidió actuar con prudencia, pero sin renunciar a la vigilancia constante que la situación requería. En paralelo, la figura de Victoria continuaba proyectando una calma que resultaba cada vez más inquietante para quienes la conocían bien. No había en ella señales visibles de preocupación, ni siquiera tras la revelación pública de su vínculo con Dámaso, lo que llevaba a pensar que su serenidad no era producto de la ignorancia, sino de una seguridad interna que pocos lograban comprender. Esa aparente tranquilidad, lejos de disipar las dudas, las alimentaba. Bárbara, al observarla, sentía que aquella mujer estaba esperando algo, como si todos los acontecimientos recientes formaran parte de un proceso que aún no había alcanzado su punto culminante. Esa percepción no se basaba en hechos concretos, sino en una intuición difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Porque si algo había aprendido en el valle, era que las mayores catástrofes siempre se anunciaban con una calma engañosa. En otro punto de la casa, Francisco intentaba reorganizar sus pensamientos tras la reacción inesperada de Pepa. Había preparado su propuesta con la convicción de que sería bien recibida, sin anticipar que la joven mostraría una inquietud que parecía desproporcionada. Esa respuesta no solo lo desconcertó, sino que lo obligó a cuestionarse aspectos de su relación que hasta entonces había dado por seguros. Pepa, por su parte, no lograba ocultar la tensión que la dominaba. Su reacción no respondía a una falta de afecto, sino a una preocupación más profunda, relacionada con algo que aún no había sido expresado. Esa reserva generaba una distancia entre ambos que comenzaba a hacerse evidente, aunque ninguno de los dos supiera cómo abordarla sin agravar la situación. Mientras estas tensiones individuales se desarrollaban en distintos niveles, el conjunto del valle comenzaba a experimentar una transformación más amplia, una especie de desplazamiento del equilibrio que había definido las relaciones durante tanto tiempo. Los secretos ya no podían permanecer ocultos, y cada revelación contribuía a desestabilizar un sistema basado precisamente en el silencio y la manipulación. Rafael, en medio de todo esto, comprendía que su posición era más frágil de lo que había imaginado. No solo debía enfrentarse a la verdad sobre su hermano, sino también a las consecuencias que esa verdad tendría sobre su papel dentro de la familia y del valle. La autoridad que había heredado no era suficiente para protegerlo de una realidad que exigía algo más que decisiones estratégicas. A medida que avanzaba la tarde, la sensación de que algo mayor estaba por ocurrir se hacía cada vez más intensa. No se trataba de un acontecimiento concreto, sino de la acumulación de tensiones que, inevitablemente, conducirían a un punto de ruptura. Cada personaje, desde su propia perspectiva, contribuía a ese proceso,
ya fuera a través de acciones conscientes o de decisiones aparentemente menores. Y en ese contexto, la verdad sobre Alejo no era un hecho aislado, sino el detonante de una serie de reacciones que aún no habían mostrado todo su alcance. Porque en Valle Salvaje, ningún crimen quedaba realmente enterrado, y cuando finalmente salía a la luz, arrastraba consigo mucho más que la culpa de quien lo había cometido. La tensión que se había ido acumulando a lo largo del día no encontró alivio con la llegada de la noche, sino que se transformó en una inquietud más densa, más difícil de ignorar, como si cada personaje comenzara a percibir, desde su propia posición, que el equilibrio del valle estaba a punto de quebrarse de manera definitiva. Rafael, incapaz de permanecer encerrado en su despacho, decidió salir a recorrer los pasillos, buscando en el movimiento una forma de acallar el conflicto interno que lo consumía sin tregua. Cada paso que daba parecía enfrentarlo a una realidad distinta, como si el mismo espacio que había habitado durante años se hubiera vuelto extraño, hostil, cargado de significados nuevos. No podía evitar observar a quienes se cruzaban en su camino con una mirada distinta, casi desconfiada, preguntándose cuántos de ellos conocían verdades que él ignoraba o, peor aún, cuántos habían decidido callarlas deliberadamente. Esa sospecha, lejos de ser concreta, se extendía como una sombra difusa, afectando su percepción de todo cuanto lo rodeaba. En paralelo, José Luis permanecía en su estancia, reflexionando con una frialdad que contrastaba con el desorden emocional que dominaba a su hijo. Para él, la situación no debía interpretarse desde una perspectiva moral, sino estratégica, como una crisis que exigía control, cálculo y, sobre todo, rapidez en la toma de decisiones. La revelación sobre Alejo no era un problema aislado, sino una amenaza directa a la estabilidad de la familia, y por tanto debía ser contenida antes de que adquiriera una dimensión imposible de manejar. Esa diferencia de enfoques entre padre e hijo marcaba una distancia que ya no podía disimularse. Rafael no solo cuestionaba las acciones de José Luis, sino también la lógica que las sustentaba, una lógica en la que el poder justificaba cualquier silencio y cualquier sacrificio. Esa comprensión no llegaba como una revelación repentina, sino como la confirmación de algo que había estado presente durante mucho tiempo, pero que ahora se volvía imposible de ignorar. Mientras tanto, en la casa pequeña, Atanasio comenzaba a percibir que su decisión de retener a Benigna no solo implicaba ventajas, sino también riesgos que no había considerado en un primer momento. La curandera, lejos de mostrarse sometida, parecía moverse con una libertad interior que desafiaba cualquier intento de control externo. Su silencio no era signo de debilidad, sino una forma de observación activa, como si estuviera evaluando cada movimiento, cada palabra, en busca del momento adecuado para intervenir. Matilde, por su parte, avanzaba en un proceso de reconstrucción emocional que resultaba tan doloroso como inevitable. La desaparición del efecto del bebedizo no solo le devolvía la lucidez, sino también la carga completa de los recuerdos que había intentado sostener sin comprenderlos del todo. La figura de Gaspar adquiría ahora una dimensión distinta, más compleja, más contradictoria, obligándola a replantearse no solo su relación con él, sino también su lugar dentro de una historia que parecía haber sido escrita sin su consentimiento. Esa toma de conciencia no se manifestaba en explosiones de angustia, sino en un silencio cada vez más denso, una forma de recogimiento que evidenciaba la profundidad del proceso interno que estaba atravesando. Atanasio, al observarla, comprendía que la joven ya no era la misma, que algo en su interior había cambiado de manera irreversible, y que ese cambio podría tener consecuencias que aún no era capaz de prever. En otro punto de la casa grande, la atención de Luisa y Bárbara seguía centrada en Rosalía, cuya actitud se volvía cada vez más difícil de justificar desde una perspectiva racional. La criada continuaba mostrando una resistencia casi instintiva a separarse de la pequeña María, como si existiera un vínculo invisible que la obligara a permanecer cerca, más allá de cualquier explicación lógica. Ese comportamiento, lejos de suavizarse con el paso del tiempo, se intensificaba, reforzando la sospecha de que algo esencial estaba siendo ocultado. Ambas mujeres, conscientes de la delicadeza de la situación, optaron por no actuar de manera precipitada, pero tampoco estaban dispuestas a ignorar lo que consideraban señales claras de una anomalía. Esa vigilancia constante no respondía solo a la curiosidad, sino a una necesidad de protección, una intuición que les indicaba que la seguridad de la niña podría estar en juego de una forma que aún no lograban comprender completamente. En ese contexto de sospechas crecientes, la figura de Victoria continuaba proyectando una serenidad que resultaba cada vez más perturbadora.
Su comportamiento no mostraba fisuras visibles, pero precisamente esa ausencia de reacción ante acontecimientos que habrían desestabilizado a cualquier otra persona generaba un malestar difícil de definir. No era indiferencia, ni tampoco ignorancia, sino una forma de control absoluto que sugería la existencia de un plan aún no revelado. Bárbara, al observarla desde la distancia, tenía la sensación de estar frente a alguien que no solo comprendía la situación, sino que la había anticipado, como si cada pieza estuviera ocupando el lugar que le correspondía dentro de un diseño mayor. Esa percepción, aunque no podía ser confirmada, se instalaba en su mente con una persistencia inquietante, alimentando la idea de que lo peor aún no había ocurrido. Mientras tanto, en el ámbito más íntimo de las relaciones personales, Francisco continuaba enfrentándose a una incertidumbre que no lograba resolver. La reacción de Pepa seguía siendo un enigma, una respuesta que no encajaba con las expectativas que había construido a lo largo del tiempo. La joven no había rechazado su propuesta de manera explícita, pero su inquietud era lo suficientemente evidente como para impedir cualquier interpretación optimista de la situación. Esa tensión no se manifestaba en conflictos abiertos, sino en una distancia sutil que comenzaba a instalarse entre ambos, como una barrera invisible que ninguno sabía cómo atravesar. Francisco, acostumbrado a una lógica más directa en sus relaciones, se encontraba desorientado ante la complejidad emocional que Pepa parecía estar experimentando, sin poder acceder a las razones que la motivaban. En medio de todos estos movimientos, Rafael se encontraba cada vez más aislado, no por decisión propia, sino como consecuencia de un proceso interno que lo alejaba de todo aquello que no lograba comprender o aceptar. La revelación sobre Alejo no solo había alterado su percepción de la familia, sino que también había modificado su relación con el poder que representaba, obligándolo a replantearse su papel dentro de un sistema que ahora veía con otros ojos. La noche avanzaba, y con ella la sensación de que el valle se encontraba en un punto de inflexión, un momento en el que las decisiones individuales comenzaban a adquirir un peso colectivo, afectando no solo a quienes las tomaban, sino a todo el entramado de relaciones que definía la vida en ese lugar. Nadie parecía ser plenamente consciente de la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero todos, de alguna manera, sentían que algo estaba cambiando. Y en ese cambio, la verdad sobre Alejo no era el final de una historia, sino el inicio de una serie de consecuencias que, tarde o temprano, obligarían a cada personaje a enfrentarse no solo a los demás, sino también a sí mismo. El amanecer no trajo alivio al valle, sino una claridad incómoda que obligaba a cada uno a enfrentarse con aquello que había intentado aplazar durante la noche. La luz que se filtraba por las ventanas de la casa grande no lograba disipar la sensación de inquietud que se había instalado en sus muros, como si la propia arquitectura del lugar retuviera las tensiones acumuladas, impidiendo que se disolvieran con el paso del tiempo. Rafael, que apenas había dormido, permanecía de pie junto a la ventana de su despacho, observando el paisaje sin verlo realmente. Su mente seguía atrapada en el mismo punto, en la misma verdad que se negaba a encontrar un lugar estable dentro de su conciencia. La figura de Alejo no dejaba de aparecer, pero cada vez lo hacía con una carga distinta, más pesada, más difícil de integrar. Ya no podía verlo solo como su hermano, ni tampoco reducirlo al acto que había cometido. Esa ambivalencia lo desgarraba, porque le impedía tomar una posición clara sin sentir que traicionaba algo esencial. La dimensión del crimen comenzaba a adquirir un significado más amplio a medida que Rafael reflexionaba sobre sus implicaciones. No se trataba únicamente de la muerte de Domingo, sino de todo lo que esa muerte representaba dentro de la historia familiar, de las heridas que reabría y de las preguntas que dejaba en el aire. La violencia que durante tanto tiempo había sido contenida bajo capas de silencio ahora emergía con una fuerza que ya no podía ser ignorada ni contenida mediante estrategias de poder. Por su parte, José Luis continuaba aferrándose a una lógica que comenzaba a mostrar signos evidentes de desgaste. Su intento de mantener el control de la situación se basaba en la convicción de que todo podía ser gestionado si se actuaba con suficiente firmeza, pero la realidad que se desplegaba ante él desafiaba esa premisa de manera constante. Cada nuevo elemento que salía a la luz no solo complicaba el escenario, sino que debilitaba su capacidad de imponer una narrativa única, obligándolo a reaccionar en lugar de anticiparse. La relación entre padre e hijo, ya marcada por tensiones anteriores, se encontraba ahora en un punto crítico en el que las diferencias no podían seguir siendo ignoradas. Rafael no estaba dispuesto a aceptar una solución basada en el encubrimiento, mientras que José Luis consideraba que cualquier otra opción pondría en riesgo la estabilidad de la familia.
Esa incompatibilidad de perspectivas no solo generaba conflicto, sino que anunciaba una ruptura que parecía inevitable. Mientras tanto, en la casa pequeña, la situación evolucionaba de manera más silenciosa, pero no por ello menos significativa. Atanasio, que inicialmente había creído tener el control al retener a Benigna, comenzaba a percibir que la dinámica entre ambos era más compleja de lo que había anticipado. La curandera no solo no mostraba resistencia, sino que parecía adaptarse con una facilidad inquietante a las circunstancias, como si su presencia en ese lugar respondiera a una lógica que trascendía la imposición externa. Benigna, por su parte, mantenía una atención constante sobre Matilde, no desde una posición de dominio, sino desde una observación cuidadosa que buscaba comprender los cambios que se estaban produciendo en la joven. La recuperación de su lucidez no era un proceso lineal ni sencillo, sino una transformación que implicaba confrontar aspectos de su pasado que habían sido ocultados o distorsionados durante demasiado tiempo. Matilde, inmersa en ese proceso, comenzaba a experimentar una forma de conciencia que la colocaba en una posición distinta frente a los acontecimientos. Ya no era únicamente una víctima de las circunstancias, sino alguien que empezaba a entender las conexiones entre los distintos elementos de su historia, incluyendo el papel que Gaspar había desempeñado y las implicaciones de su vínculo con Victoria. Esa comprensión, aunque dolorosa, le otorgaba una perspectiva que podía resultar determinante en el desarrollo de los acontecimientos. En paralelo, la inquietud que Luisa y Bárbara habían identificado en Rosalía comenzaba a consolidarse como una preocupación compartida que ya no podía ser relegada al ámbito de la intuición. La observación constante de su comportamiento no solo confirmaba la existencia de una actitud inusual, sino que reforzaba la idea de que había una verdad oculta que, de salir a la luz, podría alterar de manera significativa el equilibrio existente. La forma en que Rosalía se aferraba a la niña, la tensión que mostraba ante la posibilidad de separarse de ella, y la intensidad de sus reacciones ante cualquier intervención externa configuraban un patrón que no podía ser explicado únicamente desde el afecto o la responsabilidad. Luisa, consciente de la gravedad potencial de la situación, comenzaba a considerar la necesidad de ir más allá de la simple observación, aunque sabía que cualquier acción precipitada podría desencadenar consecuencias difíciles de controlar. Por otro lado, la aparente serenidad de Victoria seguía generando inquietud en quienes la rodeaban. Su capacidad para mantener una actitud imperturbable en medio de un contexto cada vez más inestable no solo desafiaba las expectativas, sino que sugería la existencia de una estrategia que aún no había sido revelada. Esa percepción, aunque no podía ser confirmada, influía en la forma en que otros personajes interpretaban sus acciones, generando un clima de sospecha que contribuía a la tensión general. Bárbara, en particular, no lograba apartar de su mente la idea de que la calma de su tía era el preludio de un movimiento decisivo. Esa intuición, lejos de ser tranquilizadora, la colocaba en un estado de alerta constante, obligándola a observar cada detalle con una atención que comenzaba a resultar agotadora. En un entorno donde la información era fragmentaria y las verdades se revelaban de manera parcial, esa vigilancia se convertía en una herramienta imprescindible, pero también en una carga emocional difícil de sostener. Mientras tanto, la relación entre Francisco y Pepa continuaba marcada por una tensión que no encontraba una vía de resolución clara. La falta de una explicación explícita por parte de la joven no hacía más que aumentar la incertidumbre, generando un espacio de incomodidad que ambos intentaban gestionar sin éxito. La distancia que se había instalado entre ellos no era producto de un conflicto abierto, sino de una falta de comunicación que comenzaba a erosionar la base de su relación. En ese contexto, el valle en su conjunto se encontraba en un estado de transformación que no respondía a un único acontecimiento, sino a la convergencia de múltiples procesos que se desarrollaban de manera simultánea. La revelación sobre Alejo actuaba como catalizador, pero las tensiones que emergían tenían raíces más profundas, relacionadas con la acumulación de secretos, decisiones ocultas y relaciones construidas sobre bases frágiles. Rafael, consciente de ello, comprendía que el momento de actuar se acercaba, aunque aún no tuviera claridad sobre cómo hacerlo sin provocar un colapso mayor. La necesidad de enfrentar la verdad se imponía sobre cualquier consideración estratégica, pero el precio de esa confrontación seguía siendo incierto. Cada posibilidad implicaba pérdidas, sacrificios que no podían ser evitados, solo gestionados. La sensación de que el valle se encontraba al borde de un cambio irreversible se hacía cada vez más evidente, no solo para Rafael, sino para todos aquellos que, desde distintas posiciones,
Percibían que el orden establecido estaba dejando de ser sostenible. Las estructuras que durante tanto tiempo habían garantizado una cierta estabilidad comenzaban a mostrar fisuras que ya no podían ser ignoradas. Y en ese escenario, la verdad sobre el crimen de Domingo dejaba de ser un hecho aislado para convertirse en el punto de partida de una nueva etapa, en la que cada personaje se vería obligado a redefinir su posición, sus lealtades y sus límites. Porque en Valle Salvaje, la verdad no solo revela lo que ha sido ocultado, sino que obliga a todos a decidir qué están dispuestos a hacer con ella.